Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Aunque si no estás bien, déjame decirte algo. Que el sol sale todos los días. Aunque en realidad no sale todos los días, ¿verdad? Es la Tierra que gira alrededor del sol en un movimiento de rotación y traslación. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero hablar hoy día es acerca de una frase que el otro día me llamó mucho la atención. Es la frase de un gobernador francés. Este gobernador dijo: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es por eso que hoy día voy a hablar yo de la historia crítica de Bolivia. Voy a empezar hablando de algo bien simple, pero bien importante a la vez. Les voy a mostrar mi pizarrita. Aquí les voy a mostrar algo bien importante. Bolivia nació a la vida independiente con 2.363.769 kilómetros cuadrados. ¿Y cuánto tenemos de territorio en la actualidad? 1.098.581 kilómetros cuadrados. Y si hacemos una resta, nos sale 1.265.188 kilómetros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a hacer algo bien simple. Esta cifra de aquí, esta, vamos a dividirla en dos, así como es aquí. 2.363.769 kilómetros cuadrados dividido entre 2, ¿cuánto sale? 1.181.884.5 kilómetros cuadrados. Y entre esto y esto, ¿qué podemos decir? Vean, esta cifra y esta cifra. ¿Cuál es más alta? Esta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido más de la mitad de nuestro territorio. Actualmente somos la mitad de lo que éramos. Y Bolivia no solo ha perdido territorio, sino también ha perdido riqueza. ¿Cómo se explica, me pregunto yo, un país que tenía todo para poder llegar a ser una potencia mundial? ¿Cómo se explica que haya llegado a ser uno de los países más pobres de la región en solo unas cuantas décadas? Yo me hago una pregunta y les hago esa pregunta también a ustedes. ¿Cómo es posible que un país, teniendo todo para poder llegar a ser una potencia mundial, haya acabado siendo uno de los países más pobres de la región? ¿Qué es lo que ha pasado? Continuando, les voy a mostrar algo que está nuevamente en mi pizarrita. ¿Saben dónde hemos perdido todo ese territorio? A ver, uno ha sido en estas tres guerras que ya todos sabemos, ¿no? La guerra del Pacífico, del Acre y del Chaco, con los respectivos años. ¿Cuánto hemos perdido aquí? 545.000 kilómetros cuadrados. ¿Y dónde está el resto de territorio que hemos perdido? En los tratados diplomáticos. Ahí hemos perdido el resto. Y ya. Por poco y lo olvido. Quiero mostrarles mi mapita que me ha costado tanto hacer. No voy a hacer en vano. Aquí quiero que vean de manera gráfica todo lo que hemos perdido. Todo el territorio que hemos perdido. Vean. Ya sea en guerras o en tratados diplomáticos, hemos perdido todo esto. Vean. El Chaco Central, Chaco Boreal, el Mato Grosso, el Acre, el Purus, el Litoral, Puna de Atacama, etc. Así hubiese sido nuestro mapa, pero ahora hemos quedado solamente esto. Como ya les había dicho a un principio, ¿cuánto territorio perdió Bolivia? Pues aquí está mi pizarrita. 1.265.188 kilómetros cuadrados. Eso hemos perdido en todo esto. Como ya les conté, Bolivia no solamente perdió territorio, sino también perdió mucha riqueza. Por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, perdimos el acceso al mar. Y también perdimos la posibilidad de explotar cobre, litio, plata, guano, salitre. Ahora, en la Guerra del Acre, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido ricos yacimientos auríferos.
abundancia de recursos madereros, principalmente el árbol de caucho, que en los siglos pasados era muy importante para la industria automotor y de transporte. Esto por la goma sintética, pues servían para fabricar llantas y ruedas. Ahora, en la guerra de Chaco hemos perdido territorio y muchas vidas, como también las otras, pero hemos podido conservar los campos de petróleo. ¿Sabían que por los años de 1820 nuestras riquezas y nuestro territorio hacían pensar a los países vecinos que nosotros seríamos un futuro país próspero? Incluso en 1825, Tarija, que iba a ser una provincia de Argentina, decidió de manera voluntaria pertenecer a Bolivia y dejar de ser parte del territorio argentino. Años más tarde, Cusco, Puno y Arequipa llegaron a gestionar propuestas con la ambición de pertenecer a Bolivia. Incluso Jujuy llegó a buscar su reanexión a la antigua audiencia de Charcas. ¿Sabían que estas guerras las hemos perdido por interés? Bueno, en parte las hemos perdido por intereses personales, por personas que no amaban a Bolivia ni a los bolivianos, solo amaban sus bolsillos y sus intereses. Solo eso. Solo estaban velando sus intereses. Bolivianos que incluso se unían con extranjeros para llenar sus bolsillos, ellos, y no les importaba los demás. En la historia también hubieron muchos bolivianos que pensaron en Bolivia y en su gente, como Andrés de Santa Cruz de Calumana, hijo de un español y una cacique incaica. Esto por los años 1820. Él era un militar que llegó a rangos muy altos. Llegó incluso al rango del gran mariscal. Era un rango de aquel entonces, gran mariscal. Y en 1865 dejó de existir. Dejó de existir ese hombre extraordinario que durante 10 años hizo de Bolivia una potencia sudamericana. Lo irónico es que chilenos, junto con bolivianos, fueron los causantes de la caída de este gran hombre. Un hombre que buscaba la Confederación Perú-Boliviana, porque él se daba cuenta que seríamos invencibles si nos uníamos ambos. Y Chile también sabía de eso. Incluso un presidente de aquel entonces, José Miguel de Velasco, se atrevió a decir lo siguiente: que gracias a los heroicos hijos de Caupolicán y Lautaro se pudieron deshacer de ese abominable, monstruoso, insensible, ambicioso y codicioso de Santa Cruz. ¿Saben quiénes eran Caupolicán y Lautaro? Eran chilenos. Estaban dando gracias a los chilenos de haber expulsado a un boliviano que hizo mucho por Bolivia. Otros personajes que también me llamaron mucho la atención fueron Tupac Katari y Bartolina Sisa. Tupac Katari era un minero, pero que al ver la explotación, el abuso, se sintió tan indignado que escapó de la mina. Y Bartolina Sisa era una comerciante que viajaba con sus padres por diferentes regiones, y en esos viajes también veía los abusos. Un día se conocen ambos, y como tenían un ideal en común, ellos se levantan en contra de los opresores. Ellos fueron muy valientes, pero lamentablemente fueron atrapados, fueron torturados, fueron asesinados de manera muy cruel. Tupac Katari se puso ese nombre en honor a Tupac Amaru, que también estaba levantando una rebelión en Perú, y a los hermanos Katari, que antes de Tupac Katari se levantaron y fueron asesinados. Ya después, con el pasar del tiempo, en el año 1952, se dio una revolución a la cabeza del presidente Víctor Paz Estenssoro. Y por fin aquí hubo un avance. Después de tanto tiempo y tanta lucha, hubo un avance. Y se logró varias cosas, hubieron varios logros, como ser el voto universal, donde obviamente se incluían a las mujeres, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la reforma educativa.
Pasados unos años nace Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quien le tocó vivir en los tiempos de dictadura. A él no le interesaba mucho la política, pero al ver la situación y la coyuntura y cómo se estaba prácticamente regalando el gas y el petróleo, él funda su partido político y se levanta en contra de estas fuerzas, en contra de las transnacionales y en contra de los gobiernos que apoyaban, que estaban vendiendo, regalando nuestros recursos naturales. Incluso se atreve a levantar un juicio de responsabilidades contra el coronel Hugo Banzer Suárez. Marcelo Quiroga Santa Cruz también fue perseguido, torturado, asesinado, como muchos otros personajes que quisieron hacer un cambio en Bolivia, pero por lo visto más grandes han sido los intereses personales, ya sea de bolivianos y de extranjeros. Bueno, en la historia de Bolivia, en la historia crítica de Bolivia, hay mucho que escudriñar, mucho que desglosar, y bueno, quise hacer un pequeño resumen. Quien les habla, Gladys Tapia. Muchas gracias por su atención.